Hola Eliet, ya estamos casi entrando. Sí, ya estamos esperando unos minutitos aquí, y que la que te va a dar la... Cualquier cosita, es que estás en la oficina. Sí, sí, estamos aquí en Yo, la yo, oficina. yo es que me escapé de la oficina hoy y hice todo el trabajo de la oficina en la casa. Entonces, por ahí van a oír unos... Así, Eliet, me escapé hoy de la casa, de la oficina, digo. Que no me digo la ministra. No, me puse a trabajar aquí más fácil en la casa, entonces por ahí van a oír perritos, que son los vecinos. Buenas tardes. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Apareciste, Manuel, ¿cómo estás? Aquí todo bien, gracias, todo bien. Ya listo para escuchar la clase. Ya, más o menos ya habías oído esta clase antes, solo que esta es un poquitito más extensa, Ah, ok, perfecto. porque le agregué un poco de videos y vamos a hablar un poquito de la parte esta de una cosa que nunca se habla, que son los castratis. Oh, ok, Entonces tengo interesante. unos videos, o sea, digamos, tengo unos videos un contratenor, que es lo más cercano que tenemos ahora a un castrati. Perfecto, perfecto. Bueno, Sí. estoy ansioso de escucharlo entonces. Voy a tratar de quitar un poco el WhatsApp, que la vez pasada me estaba llamando alguien por el WhatsApp y estaba yo creo que dando la clase maestra en Ecuador. Me salió la jefa en un WhatsApp. Muy buenas tardes. Vamos a presentar al maestro que nos acompaña esta tarde para la conferencia, Gabriel Coñidondi. Inicia sus estudios musicales en el Instituto Nacional de Música de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, bajo la tutela del profesor Carlos Castillo. Miembro en 2 ocasiones de la Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas en Puerto Rico, en 1986 y 1988. En 1988 es invitado al Festival de Música de Sewan, Tennessee, donde regresa en 1990 como profesor asistente. En 1989 ingresa al New World School of the Arts en Miami, Florida, donde estudia música de cámara con John Delancey y flauta con Christian Neal. Es seleccionado por el estado de Florida para participar como ejecutante en las clases maestras de James Gateway durante su gira en 1990. En 1991 es invitado para continuar sus estudios en la Juilliard School de Nueva York con Samuel Baron. Ha realizado estudios de perfeccionamiento en Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra, Austria, Francia, Noruega, entre otros. En 1992
Forma parte del Pacific Music Festival y de la Orquesta Sinfónica del Pacífico en Sapporo, Japón. Ha sido galardonado en el 2000 con el premio Myrna Brown of the International Artists. En el 2004 por la Asociación Nacional de Flautistas de América y el Art Leadership Award of the Americas por su contribución al desarrollo de la Orquesta Juvenil de las Américas. El profesor invitado regularmente en el Conservatorio de Ginebra y el Royal Holloway de Londres. Ha dictado clases magistrales en los conservatorios de Londres, Marsella, Niza, Noruega y Brasil, entre otros. Fue director académico del Instituto Nacional de Música de Costa Rica desde 1997 al 2000, del 2009 al 2010 y del 2014 al 2016. Director general de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica del 2000 al 2002. Director de programas de la Orquesta Juvenil de las Américas durante el 2003 y 2004. Actualmente funge como flautista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, director general del Centro Nacional de Música, de la Música, presidente del programa Ibermúsica y jurado de los concursos de Niza y Francia. El maestro Gabriel Goñodondi, desde la hermana República de Costa Rica, en la tarde de hoy, nos presenta la conferencia. Un momentito. No quiere moverse el papel. Fallas técnicas. Un momentito. Nos presenta la conferencia Ornamentación en el medio y alto barroco. Meredith, ¿puedes repetir el título, por favor? Te sientas y lo repites que estés en la pantalla. Ok, listo. El maestro Gabriel Goñodondi, desde la hermana República de Costa Rica, nos presenta en esta tarde la conferencia Ornamentación en el medio y alto barroco. Muchas gracias y bienvenido. Gracias, Eliet. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes, más que estamos al otro lado de la montaña, ¿verdad? Qué vergüenza, leyeron todo mi currículum. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes y parte del trabajo que he estado haciendo en los últimos años es una especialización en música barroca. A pesar de ser un flautista de música clásica, digamos, con una flauta moderna, pero he estado haciendo muchas investigaciones y uno de los que me empujó un poco en esto fue un flautista que vino una vez aquí al Festival de Flautas que se llama Serzaita, que ahora lo van a ver porque vamos a poner un video de una de las orquestas de música barroca más importantes en el mundo, que es la orquesta de la Ópera Garnier de París, que se llama Les Arts Florissants. Y ellos usan instrumentos de la época. Entonces ha habido como un movimiento muy importante en el mundo desde el año 2000 para incentivar a la gente para que puedan tocar la música barroca con instrumentos de la época. Entonces yo aquí, por ejemplo, traje una de las flautas barrocas que hay y me acaba de llegar un chiquito nuevo que es una flauta, esa es una flauta original de 1816. Ya esta flauta no es del periodo barroco, pero es del periodo, de hecho, estas son las flautas que usaban para tocar Beethoven. Pero bueno, son de las flautas con un montón de llavecitas. Eso lo podemos hablar ahora. Les voy a compartir en la pantalla un pequeño PowerPoint donde vamos a ir hablando un poco de lo que es el periodo barroco de la música y entre los PowerPoint vamos a poner un poco de música para que sea un poco más ameno la charla. Entonces vamos a poner, a ver. Sí. Eso es. Si logran ver el PowerPoint. Creo que sí, Elías, ver si se logra ver. Entonces, la ornamentación en el alto barroco alemán originalmente es medio alto barroco porque vamos a empezar
un poquito antes de 1700, con Boismortier, que eso es, vamos a terminar la conferencia con, yo voy a tocar una pieza de Boismortier aquí en vivo. Vamos a hablar de Telemann, Quantz y Bach, pero además vamos a poner un poco de Vivaldi, porque como lo van a ver en el transcurso de la conferencia, en la época hubo dos estilos, un estilo francés, que era prácticamente el que abarcaba toda Europa, excepto Italia, y un estilo italiano, que era, que prácticamente, bueno, se hacía, por supuesto que era toda Italia el que hacía este estilo, y también Inglaterra. Inglaterra hacía el estilo italiano porque estaban en guerra con Francia en esa época. Entonces, vamos a tener un poquito más de ambos estilos. Vamos a ver. Ahora sí. La palabra barroco, como la mayor parte de las designaciones de un periodo, época o de un estilo, fue inventada por críticos posteriores. En este momento no se llamaba, no decíamos, vamos a tocar música barroca. Más bien, más que por los practicantes de la época, ¿verdad? Del siglo XVII y del siglo XVIII. Entonces, antes la gente no le decía que es que este es el periodo barroco, sino que fueron los historiadores posteriores que le pusieron eso, y tiene que ver mucho con esa ornamentación que había en las iglesias y en los edificios, más que todo porque parecían como conchas. Entonces había como un estilo de ornamentación muy elaborado. En la música van a ver por qué es que se llamaba barroco, y es porque había mucha ornamentación dentro de las obras. Esta charla en algún momento yo la estaba preparando para flauta, como somos flautistas, aquí se habla un poco de las tres etapas del barroco temprano, entre 1580 y el 630, una etapa media entre 1630 y 1680, y un barroco tardío desde 1680 hasta 1750 con la muerte de Bach. En las etapas primera y media, la música de flauta es muy escasa. Aquí no solamente la música de flauta era muy escasa, sino la música instrumental. Estábamos haciendo una transición entre la música coral de las iglesias del periodo renacentista, y se estaba incorporando ya los instrumentos. Acordémonos que los instrumentos musicales eran vedados en las iglesias y eran considerados música no religiosa. Entonces, de hecho, la música barroca, de ahí aparece, de la música instrumental que tocaban lo que se llamaba en la Edad Media los juglares. Y otra cosa que pasaba en la flauta es que había muchos problemas de mecanismo necesario para hacerle frente a la creciente complicación que se estaba dando en las obras musicales. Sí, acuérdense que estamos hablando de esa ornamentación que se hacía para arriba y para abajo. Eso más que todo lo podemos ver en la música vocal. Las características musicales del barroco, a diferencia del renacimiento, la música no trata de servir a la palabra, que es lo que estábamos hablando un poquito antes, que era más que todo la música coral, sino de sobrepasarla, de cantarla afectivamente. Se impone el sistema armónico, es decir, la tendencia vertical, no horizontal como en el Renacimiento, por lo que las voces tienen distintas importancias, distinguiéndose una voz principal y las demás que efectúan el acompañamiento. Eso lo podemos ver en algunas obras de Händel y Bach. Y aquí aparece el bajo continuo. El bajo continuo lo vamos a ver, ahora vamos a poner unos ejemplos. Casi siempre el bajo continuo lo vamos a oír en el cello y el contrabajo, y de vez en cuando en el cembalo, que era el antecesor del piano. Aquí se emplea la disonancia tanto en las partes fuertes del compás como en las débiles. Esto lo vamos a ver con una ornamentación que se llama apoyatura. Se busca un ritmo muy marcado, mecánico, de pulsaciones fuertes y muy, así como en la pintura, una gran importancia al movimiento. La música instrumental y la vocal dejan de ser intercambiables, es decir, la música instrumental ya no se debe cantar o viceversa, diferenciándose estos dos estilos. Se da la contraposición de planos sonoros, una lucha entre los tutti de la orquesta y los solos de los solistas o el concertino. Que es, siempre vamos a ver, aquí aparecen los instrumentos solistas. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Se da también el contraste de timbre de la orquesta, y otro elemento es la contraposición de movimientos rápidos con movimientos lentos. Cuando se hacían, por ejemplo, las suites, que eran danzas rápidas y danzas lentas. En la literatura para la flauta, esto me lo voy a saltar para que no seguir enfocando mucho al lado de la flauta.
Y vamos ahora sí a una de las primeras ornamentaciones que se hace, que en el albur en musical nosotros le decimos que tiene que sonar como yaceadito. Y esto no era nuevo del jazz, sino que esto viene desde el periodo barroco. Dice la ornamentación barroca, el ejecutante no se limita a crear pequeñas alteraciones en la melodía, sino que también se incluían alteraciones en el ritmo. En este periodo existían ciertas complicaciones de la notación y la ejecución de los ritmos. Lo que hacía la gente es que los compositores escribían, por ejemplo, corcheas, pero como pueden ver aquí los ejemplos, se hacían las corcheas, pero los ejecutantes podían hacer piram, piram, pa o pam, param, 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 param. Entonces, voy a dejar de compartir esto, dejar de compartir y voy a compartirle la primera, ya no lo veo, aquí está. Voy a compartir el primer, eso es un trío de Quans, que somos tres flautistas como hermanillos, uno está en Suiza, otro en Estados Unidos y yo en Costa Rica. Hicimos este video para que lo vean. El ritmo originalmente era un ritmo de corcheas, como tan, ta, 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 tan. Entonces van a oír qué es lo que estamos haciendo aquí, que es una alteración rítmica. No sé si les gustó. Está bonito. Ahora les vamos a presentar. Vamos a ver esto. Espérate porque ya se me descoordinó esto. Ya van a salir hasta mensajes de... Ahora lo que vamos a hacer es vamos a comparar este tipo de estilo de alteración rítmica con algo un poco más grande. Ves que lo habíamos hecho en un trío y ahora vamos a presentarle una de las obras. Esta obra que tocamos anteriormente es Quans, y Quans es un alemán con todas sus obras escritas en estilo francés, pero vamos ahora a pasar a una versión de una de las obras de Rameau, que Rameau fue uno de los propulsores del estilo francés, donde vamos a ver una obra que se llama Los salvajes de del bosque, de la floresta. Esto es de una ópera de él que se llama Las Indias Galantes. Esto es la historia de una persona que vino por América Latina y se vino a dar una vuelta en barco. Entonces empezó a buscar, empezó como a descubrir
todos los indígenas de todos los países. Entonces, este es un ritmo que podemos decir que, que Rameau lo tomó de alguno de sus viajes por el Nuevo Mundo. Entonces, vamos a ponerle ahora los salvajes de las florestas de Rameau, para que oigan el pam, param, 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 que ese es el ritmo alterado del estilo barroco.
Ese estaba muy bonito. Este había un contraste entre el coro, que estaba cantando sin, o sea, estaba cantando la melodía sin alteración rítmica, junto con la orquesta que estaba haciendo el ritmo pam, param, 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 param. Entonces hay un contraste rítmico muy interesante. Voy a volverles a poner a compartir la pantalla donde estábamos, que era ahora, no sé si siguen viendo el PowerPoint ahorita. Sí, ok. Entonces habíamos quedado en la desigualdad rítmica, que ya se dieron cuenta que es como, a veces nosotros decíamos que suena como yaceada, ¿verdad? Como más cercano a los ritmos latinoamericanos. Ahora hay una ornamentación libre, que esta ornamentación, lo que se hacía por lo general era que la gente hacía lo que quería, siempre y cuando no saliéndose de su entorno armónico. Esto lo podemos comparar con las improvisaciones que se hacen en el jazz modernamente, solo que las improvisaciones de jazz sí tienen las escalas del blues y todo eso son mucho más complicadas de lo que se hacía en el periodo barroco. Entonces vamos a leerlo, dice. Las ornamentaciones más comunes en este periodo son, sin duda, las alteraciones melódicas de las notas, que de ahora en adelante las vamos a ver. En el barroco la ornamentación más que una decoración era una necesidad. La ornamentación libre en el alto barroco alemán presentaba dos situaciones particulares. La primera es que en las áreas da capo y la segunda repetición se ornamentaba para dar un colorido a la obra. Y la segunda es la improvisación de las melodías con un soporte de las notas de la armonía. Esta situación era muy común en las obras de Händel. Lo que se hacía es que cuando se hacía una repetición de la melodía, entonces el solista podía hacer las ornamentaciones que quisiera. Y en algunos casos como Händel, que era un poquillo más vaguillo, Händel lo que hacía era que ponía las notas principales y entonces usted tenía que ir improvisando alrededor de esas obras. Ahorita en esto voy a buscarles un ejemplo porque ahorita no tengo un ejemplo de esto. Y ahora empezamos con la ornamentación específica. El máster en esto, el maestro de los maestros en ornamentación específica fue Bach y su hijo Carl Philipp Emanuel Bach, que fueron los que escribieron absolutamente todo en las partituras. Ellos lo que querían hacer y ornamentado lo escribían. Por eso a veces las partituras de Bach, cuando las ven, tienen un montón de fusas y semifusas, porque él quería hacer exactamente lo que quería que sonara. Entonces aquí la ornamentación de los pasajes extensos, aunque libres, tienden a crear fórmulas que se enseñaban oralmente. Juan señalaba que la ornamentación es absolutamente necesaria para la buena expresión, pero debe usarse con moderación en los pasajes que se repiten. Las variaciones no deben de ser las mismas cada vez que se repiten los pasajes melódicos. Esto era para que el público no se aburriera. Y ahora sí, empezamos con toda la ornamentación específica. Vamos a empezar primero con la que les estaba hablando ahorita, que era de las disonancias. La ornamentación más clara que hay en el periodo barroco se llama apoyatura, que para nosotros es muy fácil de decir porque es una nota apoyada. Y esto que estamos viendo aquí es del libro de Carfield, de Joaquín Juans, donde él hablaba de cómo se tenía que hacer las ornamentaciones. Como podemos ver aquí en la figura número 11, ¿verdad? Que es cómo era que se estaba haciendo la ornamentación. Ven que la apoyatura estaba escrita como una corchea, pero realmente no se toca como una corchea, sino que lo que dice la regla es que la apoyatura tiene que coger la mitad de la nota general. Por ejemplo, tenemos una blanca, entonces la apoyatura se convierte en una negra. Eso estamos hablándolo digamos, en un sistema que sería el binario. ¿Cuál es el sistema binario? 3/4, 2/4, 1/4, 4/4. El sistema ternario es el que vamos a ver después, que es el 6/8. Pero también dentro de los 3/4 existe el sistema ternario, que es que el valor de la nota principal es de 3. Por ejemplo, tres corcheas, 3 semicorcheas o 3 negras, digamos en el caso de una negra, de una blanca con punto. Entonces vamos a ver, ahí podemos comparar la figura número 13, por ejemplo, que la,
como es un ternario, o sea, son tres, o sea, es una negra con punto, esa negra, esa apoyatura no es una corchea, sino que se va a convertir en una negra, porque entonces agarra 2/3 partes del valor de la nota. Entonces, como pueden ver en la figura 14, ese fa que hay ahí, que es una corchea, se convierte en una negra. Y la nota principal se convierte en una corchea. Y eso lo podemos ver también, por ejemplo, cuando ya vamos a pasar un momento a la figura de 6/8. Ahí hay una cosa interesante porque ven que son 5 tiempos, o sea, cinco corcheas. Entonces ahí vamos, ahí usted dice, bueno, ¿y qué diablos hago aquí? Bueno, cogemos una tercera parte del valor y entonces estamos convirtiendo la apoyatura como una negra con punto. Entonces, cada vez, ahora vamos a ir oyendo de las obras que les voy poniendo, de las otras obras de ejemplos, cuando que están tocando los músicos y suena como pampara, eso es una apoyatura, o pampira, que es lo que querían establecer los compositores barrocos, que sonara disonante, que sonara así como la disonancia. ¡Ay! Como pareciera como si estuvieran equivocando. Y también eso como lo habíamos hablado, el barroco tiene que ver mucho con el afecto y el sentimiento de las personas. Entonces, cuando usted hace ese tipo de apoyatura, parece como que tiene un dolor. Ay, como que duele. Entonces, de ahí es el origen de esas apoyaturas. Esta es la apoyatura más común, ¿verdad? Que existe en el barroco. Y vamos, vamos a poner, aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, que cómo es que se escribe. Y vean que es una corchea con punto. Eso quiere decir que la tenemos que dividir entre tres semicorcheas, por lo cual 2/3 partes del valor se convierten en la apoyatura, como pueden ver en la figurita de abajo. Entonces se convierte en entonces esto se dice tan, tarín, y suena como apoyado, tan, tarín. Ahora venimos a la otra complicación, esta. Esta es la apoyatura de paso. Nosotros tenemos notas de paso, la gente que ha estudiado armonía y análisis, sabemos, y contrapunto, sabemos que tenemos notas de paso en la composición musical y mucha gente hace una interpretación muy equivocada de esta apoyatura de paso. Lo que habla Quantz es que se tiene que hacer anterior al tiempo que sigue. Entonces, en este caso se tendría que hacer tam, param, 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 param. Mucha gente hace pam, piram, piram, param, para, porque creen que son unas apoyaturas, que son acachaturas, que la acachatura aparece hasta después, hasta muy entrado el periodo romántico. Y alguna gente lo que hace es que suene tan, tira, 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 tira. Eso también eso es una de las cuestiones que Quantz prohíbe, pero que en algún momento alguien quiso pelear y decir que se tiene que tocar así. Voy a pasarles, hay un concierto para flauta de Mozart que, aunque Mozart ya no estaba en el periodo barroco, pero de todas estas ornamentaciones quiero demostrarles que sí pasaron y trascendieron al periodo clásico. Entonces vamos a ver si puedo compartir otra vez los videos. Vamos a pasar, este ya no. Bueno, este no es un video, este es un audio, porque ya, vamos a ver. Este es el concierto en sol mayor de Mozart. Vamos a oír voy a ponerlo un poquito más atrás. Ahí. Vamos a oír la entrada de la flauta y van a oír la interpretación que se hace. La mayoría de las veces oímos a los flautistas modernos hacer pam, pari, pira, param, pira, para, pa. Pero los que somos flautistas sabemos que todo el mundo toca eso de esa manera. Ahora vamos a ver cómo es que se toca en estilo. Esta es una grabación de Bartók Koihin, que es uno de los más importantes flautistas del periodo, o sea, digamos, de flauta barroca ahorita en la modernidad.
Muy interesante, ¿verdad? Sí, sí lograron oír que suena pam, parim, piram, param, pa. Eso es lo que hablamos de la ornamentación de las apoyaturas de paso. Y ahora al final cuando ya vaya a tocar una piecita, ahí van a ver algunas apoyaturas de paso, para que oigan más o menos cómo se interpreta, digamos, en los otros compositores. Pero es muy interesante. Estamos oyendo Mozart, que es de un periodo posterior, ya del periodo clásico, y están oyendo también que algo estaba pasando con los trinos. Los trinos en Mozart inician con una nota superior. Y eso lo vamos a ver ahorita más tarde, porque la diferencia más que todo que hay en el periodo, en el estilo italiano y el estilo francés, es cómo se interpretan los trinos. Entonces, eso lo vamos a ver ahora, pero aquí tenemos el ejemplo de Mozart que se toca con la nota superior. Voy a ponérselos otra vez un poquito para que oigan el final de esta. Sí, lo oyeron que inicia con la nota superior, hace ti, y lo interesante es que hace como una pequeña apoyatura, que es lo que estábamos hablando antes, la apoyatura, y sienten que hace como un efecto de musicalización. Musicalmente suena más afectivo, ¿verdad? En este sentido. Entonces, ya les puse el proceso bueno, lo que es la apoyatura de paso. Vamos a volver otra vez al PowerPoint. Y ahora viene una cosita que no encontré en ninguna parte, pero también la voy a interpretar al final, que es una ornamentación que se llama el mordente. Alguna gente equivocadamente hace el mordente con la nota superior, pero realmente el mordente viene del estilo francés. Ven que esto es una copia de verá, parece como un pajarito, ¿verdad? El signito que ven ahí. Eso es de las piezas de clavecín de 1713 de François Couperin. Y eso se interpreta. A ver si me suena. Y hay gente que hacía. Eso no es un mordente, el mordente es para abajo. Y la figurita parece como un pajarito. Esto se fue transformando y se convirtió en una V, que lo vamos a ver en la última obra de la edición de Bois Mortier. Cuando ya empezaron a hacer las ediciones impresas, le ponían una V encima, como lo que usan los violinistas cuando quieren decir que el arco va para abajo. Eso aparece también en este periodo. Y vamos a pasar a la otra. Ahora sí. Uy, se me pasó. Espérese. Ok, ahora sí. ¿Se acuerdan lo que estábamos hablando ahora? De los trinos. Este es el trino en el estilo italiano. Como pueden ver ahí, se pone el trino. Esto es de Vincenzo Manfredini, que es de 1775. Está un poquito más arriba del periodo barroco, pero bueno, todavía es considerado barroco. Ahora vamos a ver una pieza de Vivaldi. Es una pieza bastante larga porque es muy interesante. Ven que bueno, la música francesa es un poco como más alegre y la música del periodo de Vivaldi es como más aguerrida. Vamos a verlo. Ese es el estilo también que se llamaba, es un estilo especial que había en el norte de Italia, ¿verdad? Que era como, que se llamaba el estilo ya dije vienes, veneciano. Entonces, aquí como podemos ver, vamos a oír una piecita, bueno, una piezota. Esto es muy interesante porque la persona que vamos a oírla después en un dúo. Ella se llama Natalie Studman. Yo la conocí en el Conservatorio de Ginebra, es una de las profesoras de canto y también de técnicas barrocas para la voz.
ella es se llama contralto profunda. Ahí van a verle la voz. Entonces vamos a ver un poco el estilo italiano con esta obra que es interesante, no es de, no, yo creo que no es italiana, pero yo creo que aquí va a aparecer de quién es, pero no quería que apareciera, pero bueno, vamos a probar. Esta ya no es. Ahora sí. No, ya. Este es estilo italiano, pero realmente, como les conté al principio, Inglaterra estaba peleada bueno, estaba en guerra con Francia. Eso quiere decir que ellos jamás iban a hacer ningún estilo francés, porque eso significaba que habían perdido alguna de las guerras. Händel es alemán, pero se traslada a vivir a Inglaterra. De hecho, él era el compositor de la corte del rey. Entonces esta es Natalie Stutzmann, ella es directora y canta. Entonces vamos a ver esta obra, bueno, Cara Esposa, que es una de las áreas de Orfeo, de Händel. Vamos a ver, como para que vean el estilo.
Vamos a pararle un momentito. Vean que o sea, ella ya cantó esto anteriormente, pero el que dice cara esposa. Y están oyendo ahorita que ella está haciendo un montón de ornamentación, porque antes era cara esposa y ahora está haciendo voy a ponérselos un poquito antes para que vean, para que le pongan atención.
Muy buena. Bueno, ven que suena, ella, esto originalmente es, bueno, fue escrito para un hombre, porque Orfeo es un hombre. Nosotros teníamos el problema de que ya en el mundo no podemos estar haciendo castratis, que lo que les voy a poner ahora es un contratenor, que esto es muy interesante porque o sea, la mujer está cantando más grave que el hombre. Esto es también de una de las obras del periodo digamos, de Händel en Inglaterra con, digamos, el estilo italiano. Entonces, este dura un poquito menos y se van a dar cuenta que el timbre que tiene el contratenor, que se supone que es uno de los castratis, y el otro también, que ella, bueno, que está actuando ella, que también es otro castrati, pero ven que aquí están cantando, en la parte anterior, ella le estaba cantando a la esposa que volviera, seguro, porque hay que acordarse que la esposa de Orfeo se murió y se fue para el infierno. Aquí le está llorando. En este caso es el dúo de Julio César, que es otra de las óperas de Händel. Vamos a poner van a oír la calidad de voz que tiene Philip, que se supone que es lo más cercano que tenemos a un castrati.
Muy interesante, ¿verdad? Cuando el hombre está más arriba, o sea, siempre estamos acostumbrados a oír el hombre cantar más abajo que la mujer, digamos, en las voces, ya en los periodos clásico romántico, ¿verdad? Y, pues, y ya moderno. Y aquí estamos haciéndolo al revés. Entonces es muy interesante. Vamos a seguir. Ya podemos ver el estilo italiano. Ahora vamos con el estilo francés. ¿Ves? Esto ya es lo que se estaba explicando ahora cuando estuvimos oyendo un poquito el concierto de Mozart de flauta, donde el trino, ¿verdad? Hay una pequeña, como un pequeño apoyo en la nota. Entonces, en este caso, el de arriba. Eso es que la nota, tenemos un pequeño apoyo. Entonces, lo habíamos oído, espero que lo recuerden porque ya pasó un ratito, en el Mozart, en el concierto de Mozart que hacían pam, pira, pira, lo podemos ver ahí. Esto que estoy poniendo acá es que se me cortó la imagen, pero esto es de un libro que fue editado por Robert Donington, que es toda la ornamentación barroca que existe, es como un manual. Nosotros decimos que es como la Biblia, porque habla de todos los compositores que existieron en la época y cómo hacían sus ornamentaciones. Y de todo de ese estudio que hizo, fue sacando todas las partes más importantes. Entonces, esto es uno de ellos. Esto es lo que hablaba Rameau y los contemporáneos, Bois-Mortier y todos estos compositores franceses de la época. Entonces, en el estilo francés siempre la diferencia sería que en el estilo italiano el trino empieza con la nota base y en el estilo francés inicia con la nota superior. Da como un pequeño apoyo, pira, que eso, estamos hablando un poco de ese estilo galante que tenían los franceses. Hay que recordar que digamos, el inicio de este estilo, que se llama estilo gala, es que es el estilo barroco francés, empezó en la corte de Luis XIV con Lully. Y acuérdense que de ahí empezó también la parte importante de la moda. De la corte de Versalles también se hizo también no solamente el estilo, digamos, el estilo este francés barroco, sino también el estilo de la moda, que de ahí en adelante París pues ha sido como la cuna de la moda, también de la moda en vestuario y también de la moda en el mobiliario, porque todos los estilos, no sé si alguno han visto que hay muebles que se llaman Luis XIV, que son todos ornamentados, estos, ¿verdad? Con unas patas así, de ahí viene todo ese estilo. Y ahora les voy a explicar, como les estaba hablando ahora, que en el estilo francés existe como un pequeño apoyo para poder dar el trino como piraera. Aparece en el tratado de Carl Philipp Emanuel Bach, que él fue el que escribió como el método para tocar instrumentos de teclado. Habla de una cosa que, bueno, como ese libro está originalmente en alemán, se llama el Pralltriller, que es como un medio trino, ¿verdad? Que es lo que le llamamos nosotros en español medio trino o en inglés se llama igual half trill. Y esto es ese famoso apoyo que yo les estaba indicando. Vean que está escrito digamos, en el caso del sol, ahora voy a hacer fa sostenido, que es más fácil en una flauta barroca. Hay una ligadura hacia un trino, entonces eso quiere decir que tenemos que hacer como una pequeña inflexión. Y en lo que sigue, ¿ves? Que es como una pequeña inflexión. Vamos a tocar otra vez el ejemplo B. Y aquí están, digamos, cómo se puede tocar. ¿Ves? Que hay como una pequeña inflexión. Entonces es como diríamos bueno, como diríamos aquí en Centroamérica, lloradito. Que suene como lloradito. Tía, tía. Ese es el Pral Thriller. Lo vamos a encontrar ahora en el ejemplo final. Vamos a ver si al puro final me siguen con esto.
Y finalmente lo que estábamos hablando de los trinos en Mozart. Siempre, es que vieras que aquí en Costa Rica también hay una confusión. A veces la gente dice que los trinos se tocan como vengan. Y realmente esto está en el método de violín de Leopold Mozart, que era el papá de Mozart, donde siempre los trinos se tocan con la nota superior. En este caso, como pueden ver, es un trino. Eso que está escrito ahí, ¿verdad? Que sería, ves que el trino está puesto en el do, pero se toca con la nota superior. Y como lo vimos, por eso puse el pedacito del concierto de Mozart de flauta, donde al final hace tía, irarirán. Siempre con la nota superior. Hay otro estudio, hay otro libro de los que, bueno, de los que yo les recomendaría que estudiaran. Uno es toda la ornamentación barroca de Neumann, ¿verdad? Con énfasis en Johann Sebastian Bach y Newman, perdón, Neumann. Neumann es la marca de micrófonos. Newman escribe también un libro que es también importante de leer, que es la ornamentación en Mozart. Entonces él explica toda la ornamentación en Mozart, cómo se debe hacer y por qué se hace así, cuáles las escrituras. Eso sería para otra charla, porque creo que sí, ese es la ornamentación en Mozart es muy discutida. Siempre hay como muchas discusiones. También el uso del vibrato. Como pueden ver ustedes en lo que acabamos de tocar, bueno, lo que acabamos de poner, el, el vibrato es muy poco común en los instrumentos de cuerda. Definitivamente cero vibrato en los instrumentos de viento, pero los cantantes siempre hacen una excepción porque oyeron que siempre cantan con un vibrato muy delicado. Eso era también por la forma de cómo se cantaba y también como para eso ellos el vibrato les ayudaba un poco a empujar el aire. Entonces siempre aparece vibrato en la voz, cosa que en los instrumentos de viento era como imposible. En este caso, a pesar de eso, hay algunas obras donde el vibrato, como era otra ornamentación, no era que había que tocar con vibrato todo el tiempo, el vibrato en la flauta se hacía con los dedos. Entonces, nosotros le llamamos a eso ahora trinos de timbre, que se usa en la música contemporánea. Pero aquí voy a poner uno, después se los enseño para que vean los dedos, pero suena como así. Es un trino es casi medio tono. Eso es un vibrato. Ahora se los voy a explicar con más detalle. Y ahora sí, vamos a tocar esto, vamos a ver si me sale. Esto es una obra de Bois Mortier, que está escrita para flauta, es una suite, pero tiene un montón de ornamentaciones. Tiene un pral thriller al puro principio, después tiene el más, es un trino, después más adelante tiene una nota de paso, ¿verdad? Del fa al re hay una nota de paso, y después tenemos esa V que uno dice, mira qué vacilón, ¿cómo vamos a tocar la flauta con el arco para abajo si la flauta no tiene arco para abajo? Esa V no es, esa V es un mordente, y ven que tiene un montón de notitas por todo lado, esas son notas de ornamentación, y tenemos otro medio trino, después tenemos un mordente y después tenemos un trino. Entonces vamos a tocar la primera, bueno, vamos a tocarla toda.
algo salió. ¿Ves? Entonces, todo eso suena como muy improvisado, pero realmente todo está escrito. Como lo pudieron ver, entonces, al puro principio tenemos un medio trino. Tenemos un trino. Como les explicaba, el trino tiene que ser como con la base. Y aquí tenemos una apoyatura de paso. Y ahora un mordente. Y aquí otro mordente. Y aquí le puse, en la segunda parte que lo repetí, le puse vibrato. Entonces ahorita les voy a poner, vamos a dejar de compartir para que vean la flauta que está tocando. Vamos a dejar de compartir, ahora no sé cómo dejar, allá. No, ¿verdad? Yo creo que ya dejé de compartir, ¿verdad, Eliet? Ahora salgo yo. Ok. ¿Ves? Esta es la flauta que estaba tocando. Eso es una flauta, una copia, bueno, eso es una flauta de Boaz Berny, que es un constructor moderno de flautas barrocas. Esto es una copia de una flauta francesa de principios del siglo XVIII, que es una Nost. Y la flauta está afinada en 392. Entonces, por eso tiene un sonido tan oscuro. Es prácticamente un tono más abajo. O sea, el La, por ejemplo, si alguien tiene un instrumento por ahí y toca un La, esto suena como Sol. Yo creo que doña Lina tiene un violín por ahí. Entonces, a ver, ella puede probar el La. A ver si doña Lina me toca un La. Entonces, vea, y este es el La y ahora este es mi La. Es, es Sí, como, sí, es como un estamos tono más abajo, ¿verdad? más o menos. Más o menos, ¿verdad? Sí, o sea, un tono más abajo es como 390. Esto es como 392. Entonces el sonido tiene un sonido muy peculiar, tiene un sonido muy oscuro y se puede, o sea, esto es originalmente como debió haber sonado la pieza de Boismortier. Esta era la flauta de la época. Nosotros ahora tenemos una flauta que se toca más adelante, que es, digamos, en el periodo barroco tardío, que es una flauta muy parecida. Se me olvidó traer la pieza. Es una flauta en 415, que esa sí es un tono más arriba. Y ahí fuimos subiendo, subiendo en afinaciones. Eso es muy interesante cuando se habla de afinación porque todas las grandes ciudades de Europa, todos los instrumentos estaban afinados en cualquier afinación. Había gente en 450, otros en 460, unos en 390, otros en 400, otros en 420. ¿Por qué? Porque en aquel momento no estaba muy establecido el estándar que tenemos ahora. Hasta finales del siglo XIX, en Francia, por ejemplo, se usaba 398, que después pasó a 442 en el siglo XX y en Alemania siempre se usaba 450, 445. Ahora la afinación es 440, 442, digamos, eso es lo estándar, excepto en Alemania que se usa 444. Entonces, a veces, bueno, los que tocamos en orquesta sabemos que afinamos en 440 y como a los 10 minutos estamos en 455. Pero bueno, siempre se suben los bronces, que no me diga ningún broncista que ande por aquí, ¿verdad? Se suben los bronces y a veces las cuerdas, los violines cuando están tocando aquí en la posición arriba empiezan. Bueno, ese es el ser de las, ¿verdad? De tocar en Sí. orquesta. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta de. Gabriel, ahí hace unos minutos, Tiani de León hizo dos preguntas con respecto al área. Te voy a leer el chat. Sí. Por ser área de Acapo,
se varía una pregunta, maestro. Ujú. ¿Es obligatorio hacerlo porque la mayoría de las ediciones no las tienen? ¿Cómo puede un cantante interpretarlo sin referencia escrita? Entonces, Ah, eso es muy interesante. Cuando, digamos, como yo les expliqué que una de las posiciones que habla, por ejemplo, Juans, en los libros, es que cuando se hace el área, o sea, se hace el área y se hace da capo, se puede hacer la ornamentación. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque, eh, bueno, esto es uno de los pleitos que hubo al finalizar el barroco con la parte clásica. La parte clásica era un poco más fría en ese sentido, porque se empezó a hacer, la gente empezó a ornamentar más de la cuenta. Y hay algunas versiones, por ejemplo, ahora, porque estoy viendo que le fascina a Philip, con Philip, en algunas de las versiones, yo creo que ¿cómo se llama? También en Rinaldo, no sé si Philip en alguno de los videos que tienen subidos en YouTube, tiene el área de Rinaldo cuando se repite, él repite y hace una ornamentación. Creo que sí. Yo en vivo sí lo he oído que digamos, cuando empieza a cantar la Chopianga, que empieza a hacer algunas ornamentaciones. Y eso sí era permitido. No era que era obligatorio. Ahora, hay que acordarse que las ediciones eran como un machote, digamos. Es que no sé cómo nosotros le decimos machote. Es como una referencia nada más. En algunas de las obras, por ejemplo, se pueden hacer más ornamentaciones, especialmente en Händel, porque Händel a veces ponía algunas notas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, o sea, podía hacer algunas notas como algo así, ¿verdad? Entonces uno empezaba. Entonces, pues, o sea, ese es el tipo de ornamentación que se permitía. Entonces, él ponía las notas principales y uno empezaba a hacer alguna ornamentación. Pero no hay que hacer lo que se hace ahora, que la gente hace como una cosa así, ¿verdad? O sea, que sea- eso no se hace. Ves que todo era acorde con la pieza que se estaba tocando. ¿Hay alguna literatura, por ejemplo, en Quans, en Carl Philippe, donde ellos hablan de cómo es la mejor manera de hacer la ornamentación libre? Y en algunos casos hablan de que hay que tener, o sea, que hay que hacer la ornamentación con gusto, ¿verdad? Para que no fuera así como tan exagerado. Pero ahora, eso queda a discreción de cada ejecutante, ¿verdad? Eso más o menos creo que es lo que estaba preguntando Tiani, ¿verdad? Una cosa así, de que no era, ¿verdad? sí, lo otro que Ah, ella quería era el nombre del libro. así, ya te lo pongo. En el momento que estabas hablando, creo que del estilo francés o la ornamentación específica, algo así. Les Sí. voy a poner el libro, o sea, el libro se llama, o sea, Ornamentación. Está en inglés, ¿verdad? Ornamentation. Y es de Robert. Ahí se los puse en el chat. Eliot, de Robert Donington. Ajá, Ok. sí, sí. Si me dan, no, si me dan una carrera, voy y lo busco. Y les enseño los dos libros para que los vean. Dame 2 segunditos, ya vengo. Nunca había subido las gradas de mi casa tan rápido. Ok,
Aquí está el libro. ¿Lo ven? Es el de Donington. Sí, Robert Donington. Este libro es muy interesante. O sea, este libro es como el compendio. Y aquí está todo incluido. Lo que pasa es que aquí está el otro, el que les decía, que les dije que era Neumann, como los micrófonos. Este es el libro de Newman, que se llama Ornamentación Barroca, ¿verdad? Y posbarroco, ¿verdad? Y dice con énfasis en Johann Sebastian Bach. Este libro es carísimo y es gigantesco. Es muy grande, ves que es un libro gruesísimo. Ahí yo tengo todo marcado lo que es, una cosa que no hablamos hoy, por ejemplo, que era los grupetos. Y interesantemente, aquí estamos, bueno, lo que vemos, aquí está bueno, esta parte es donde están los mordentes. Y el otro libro que les iba a enseñar, este es el libro de Newman también, que es el de la ornamentación e improvisación en Bach. Es que no tiene nada al frente, entonces tengo que, perdón, en Mozart. Este es el libro de Mozart. Aquí él habla de toda, es que no tiene, este es el original, entonces no tiene portada, o sea, no tiene nada escrito al frente, pero ese se llama Ornamentación e Improvisación en Mozart, que esa es otra conferencia, en algún momento la podríamos hacer. Pero sí el de Bach, el de estilo francés e italiano, eso está aquí en el Newman, perdón. Tengo que acordarme de Paul Newman, el actor, para no decir Neumann. Pero para todos, yo les recomiendo que vean el Donington. De hecho, aquí en el Donington está resumido este libro. Aunque Donington a veces no está de acuerdo con Newman, pero es muy interesante, porque aquí entonces, digamos, habla de la estructura de las dinámicas, habla del vibrato, cosa que estuvimos hablando un poco ahora. Después habla de otra cosa importante que es la síncopa y la hemiola, que es muy característico del periodo renacentista, la hemiola principalmente, que todavía se ve reflejado en el periodo barroco, porque acordémonos que la mayoría de la música barroca viene de la danza. Entonces, por ejemplo, en Bach, que oímos todas esas danzas, el Courant, el alemán, todas esas cosas son danzas. Y en algunas de esas danzas viene la miola. Que la miola, bueno, para digamos, es un ritmo 3/2, ¿verdad? Entonces, eso se habla pues, entonces es muy interesante. Yo creo que sería interesante que lo compren. Eso es un libro que vale, es de edición Norton, que es la mayoría de los libros de música, de historia de la música, todos son editados por Norton. Entonces es un poquillo, bueno, vale $20, pero pues eso es una cosa que podrían usar. Interesante. Dice Tiani que por qué para cantantes no hay mucha información del estilo barroco, por lo menos no en habla hispana. Ok, eso es muy interesante. Tiani, vieras que nosotros aquí en Costa Rica tenemos un grupo de cámara que se llama Sintagma Musicum, que la mayoría de la música bueno, la chembalista, que es María Clara Vargas, que ella es la decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, ha hecho una investigación muy grande sobre la música barroca latinoamericana. Hemos encontrado obras en Guatemala, en la Catedral de Oaxaca, en Perú, hemos encontrado algunas obras, y digamos, la obra más importante del periodo barroco, interesantemente, está en Bolivia, en la zona que se llama La Chiquitanía, que es un lugar, bueno, realmente ese lugar es más grande que Costa Rica, yo creo era donde estaban todas las misiones de los jesuitas, y ahí en una caja de madera encontraron una cantidad impresionante de música, no solamente religiosa, sino también música de cámara de la época barroca latinoamericana. El problema que tenemos es que no hay mucho, o sea, no hay mucha técnica y en América Latina, o sea, si vamos, digamos, a Brasil, que son los países grandes, Chile, Argentina, en el mismo México hay muy poca, digamos, muy poco movimiento del periodo barroco, y especialmente en los cantantes.
Entonces cuesta montones que haya muy poca, o sea, por eso que todavía no hay información digamos, no hay tantos cantantes de estilo barroco, digamos, latinoamericano. Te voy a poner el nombre del sintagma. En algún momento, déjame ver si voy a hablar con la compañía lírica aquí, porque ahora estamos haciendo unos trabajos para hacer clases maestras. En algún momento queríamos traer a Philip Yuruski a Costa Rica que cantara, pero bueno, con la pandemia se nos cayó todo el proyecto. Eso sería muy importante porque si hay alguien que está interesado en cantar barroco, podríamos eventualmente, cuando se traiga algún cantante, invitarlos a que vengan a Costa Rica, que ya estamos muy cerca. Y entonces tomar clases de barroco con alguien así como Philip o como Susan, ¿verdad? Alguien de los que están, de los que vienen. En algún momento, el año pasado, no, el año antepasado, vino un grupo barroco belga que se llama El Gardelino, pero era solo instrumental. Entonces las clases maestras eran de violín, flauta, por supuesto, porque el flautista era muy famoso, y cello. Pero bueno, eso es, vamos a tratar de seguir impulsando un poco el estilo, ¿verdad? Y esperemos también porque los clásicos, ya los músicos formales, digamos, de música académica como nosotros, a veces nos cuesta mucho cambiar el chip de cómo tocábamos hace 20 años el barroco y el clásico y ahora como la nueva tendencia, ¿verdad? Pero muy bien. ¿Alguien más con alguna pregunta? Voy a ponerle aquí sin tac. Hay dos grupos que se llaman Sintagma Músico. Uno que Hola, está en Chile y otro que está en Costa Rica. Aquí, ¿alguien tiene una pregunta? sí. No, pregunta no, pero Manuel. sí para agradecerle su participación que pues Doña Lina. ha sido tan interesante, panameña, pero viviendo en la Florida, en Orlando, Muy bien. violinista jubilada, pero esto ha sido tan interesante, me ha gustado muchísimo, porque mi amiga, la profesora Elieta Polayo, este, ha tocado conmigo con su flauta, pero la parte del primer violín, y siempre tenemos discusiones de cómo hacer las apoyaturas, cómo hacer los trinos. Y yo, pues al estilo francés, desde la Sí. nota de arriba, ella no, entonces tengo que complacerla siempre. Pero No, es gracias, que gracias por dejar eso en claro, y la próxima vez estamos está unidas, creo superior. que vamos a llegar a un acuerdo. Me imagino que lo que estaban tocando era la tirosonata en sol de Bach. Ah, sí, no, bueno, y me refiero más bien al doble concierto de Bach, al tercer movimiento que tiene pues eh, eh, trinos que empiezan pues de las notas de arriba. Sí, Así, claro. Y de hecho hay una parte, es que no me acuerdo, creo que es el concierto Brandenburgo número 5, ¿no? Que hay un mi que tiene como, que en la edición moderna le pusieron un trino. Y resulta que haciendo toda la investigación no es un trino, sino que es vibrato. Pero bueno, aquí va a sonar muy raro, pero entonces la gente hacía como, y no era un trino, entonces entonces lo que se hace es un vibrato, es un mi, ¿verdad? Entonces porque es una nota larga que hay ahí. caramba. Sí, 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 eso es muy interesante, ¿verdad? Creo que Totalmente. es en el primer movimiento, Ay, pero bueno, estoy perdiendo la carga, qué pena. Estoy pero perdiendo sí, carga, no lo veo ya. yo creo que, o yo soy el que soy mal de internet, creo. Pero no, espérese, no, tengo que mejorar esto. Un momentito, no se vaya, no se Sí. vaya. Pero sí, esas son las cosas que han pasado, digamos, que uno estaba acostumbrado, digamos, a tocar las notas superiores, y después ya uno empieza a hacer la lectura de la literatura del periodo,
y ya se habla de la nota superior, ¿verdad? Especialmente cuando quiere hacer estilo barroco, barroco francés. Con el estilo, con Vivaldi, es muy interesante porque Vivaldi sí es muy específico, que es con la nota inferior. Entonces, digamos, para tocar el gardelino de flauta, ¿verdad? No, no se va a tocar pam, pi, pa, pam, pi, ti, sino que pam, pa, ira, ira. Se toca con la nota base. Pero ese es el estilo italiano. Entonces ahí está como algunos compositores como Händel, por ejemplo, a veces o Telemann, Telemann, digamos, en la suite en la que está la suite que está en la menor, habla en algunos de los movimientos, dice al italiano, o sea, la italiana. Y de hecho hay una parte que es muy rápida que suena como Vivaldi, pero sí, todos los trinos que se tocan tienen que ser con la nota base, porque es a la italiana. Y todo el resto de la suite tiene que ser estilo francés. Entonces, Bach tiene la peculiaridad también de que en algunas de las obras, especialmente para clave, les llamaba con nombre italiano. Entonces eso quiere decir que esa obra tenía que tocarse de estilo italiano, ¿verdad? Pero todo el resto de Bach era estilo francés. Entonces eso es, hay que ir bien. Por eso yo les digo a mis alumnos que es muy importante estudiar historia de la música, armonía, análisis, porque eso nos va a ayudar un poco después a hacer las interpretaciones correctas, ¿verdad? O por lo menos una aproximación de lo que era, ¿ves? No sé si alguien más tiene alguna preguntilla. No, ¿verdad? Bueno, al parecer no hay más preguntas. Está bien. Entonces, pero sí queda ahí el compromiso de darle continuidad a este tema, que ya vemos que han quedado muchos temas por fuera, pero está súper interesante y la idea pues con este primer festival es tratar de que se vayan eh, uniendo más personas, tengamos más contactos con ustedes que son nuestros vecinos Sí, y amigos a la vez también, pues entonces eh, no me queda más pues que agradecerte sí, no, ustedes más bien. la participación pues en el primer festival de grupos de cámara organizados acá por el Ministerio de Cultura. Y bueno, ojalá podamos seguir haciendo este tipo de actividades conjuntamente con ustedes. Claro, con mucho gusto. La próxima la hacemos presencial, si esta pandemia nos lo permite. Así es. Entonces, más bien eso se podría hacer alguna cosa con el Sintagma, que es el grupo barroco, por ejemplo. O Ujú. después podemos hablar de muchas cosas. Aquí estábamos haciendo un trabajo importante con la música francesa, pero del siglo XX. Entonces estábamos haciendo un trabajo como estaba la Sinfónica Nacional aquí solo en virtualidad. Entonces el año pasado empezamos a hacer un montón de actividades de música de cámara y a nosotros con la arpista de la Sinfónica lo que hicimos fue que empezamos a trabajar un poco la música impresionista de principios del siglo XIX, bueno, más Ravel y Debussy. Entonces, por ahí está la grabación en los archivos de YouTube cuando dicen OSN Costa Rica, entonces por ahí aparecerán. Pero eso es un trabajo de música de cámara bastante extenso porque son de las obras más importantes que hay para música de cámara. Creo que Tiani había levantado la mano, no sé si le, le das ahí el volumen, el micrófono. Tiani. Ciani creo que ya, no No, era Ciani. aquí estoy. ¿Me Sí, escuchan? sí. Na- Solamente quería agradecer al maestro por todas las explicaciones que alguna vez sí las di en Historia de la Música en la Universidad de Panamá, pero no está de más refrescar toda esta información, ¿verdad? Que es de mucha utilidad para los intérpretes, sobre todo los cantantes, ¿no? Como le indicaba en la pregunta, que no hay ediciones de scores, de partituras, donde aparezcan las ornamentaciones, pero
Actualmente sí hay muchos cantantes, ¿verdad? Que se dedican solamente al estilo barroco en Ujú. Europa y creo que en Estados Unidos también. Y bueno, gracias a ellos y a sus documentaciones se ha podido, ¿no? Estudiar por vía YouTube, por lo menos para que uno tenga un ejemplo. Pero muchas gracias por escribirnos los libros, que no los tenía, no los conocía. Y bueno, esperamos ese encuentro el otro año, si Dios quiere. Claro, con mucho gusto. Y bueno, ahí Bueno, vamos a seguir en contacto porque estamos muy cerca, ¿verdad? claro que sí, claro que sí. Por ahí no te extrañe que te estaré llamando por ahí pronto. No, no hay ningún problema, por supuesto. Listo, bueno, Bueno, entonces muchas gracias y gracias a los que participaron de esta conferencia. Por ahí vamos a estarles invitando pues a la próxima que es eh, el sábado, el próximo sábado. ujú. Así es que por ahí estaremos enviando los links para que entren a la conferencia. Y al concierto de la noche, ¿verdad? Ah, el concierto es ahora en la noche también. Hay Sí, un sí. concierto. Sí, sí, cómo no. En la Huaca y, y mañana es el del Quinteto Broncés en el Teatro Anita Villalaz a las Súper 7 bien. de la noche. Sí, A hoy las precisamente, hoy hay de la Orquesta Sinfónica, pero en la Huaca. Sí, Sí. ese es a las 7 horas de ustedes, ¿verdad? Porque para mí es a To- las 6. sí, todos están iniciando a las 7 por el tema del ahí toque de queda Ah, sí. y Pero todo verás eso. que a ustedes Entonces, les sirve, ¿no? A nosotros tenemos concierto de la Sinfónica Nacional de Costa Rica de mañana en 8 y lo tenemos que hacer a las 5 de la tarde. wow. Porque el toque de queda es a las 9, pero mientras que la gente sale del teatro y todo eso. Bueno, aquí sí vamos despachando rápido. 7 inicia, a las 8 termina y por ahí mismo va saliendo las personas. Las Así personas, es sí, sí. que, sí, sí. Así es que Bueno, pero bueno, vamos viviendo de un día a la vez. claro que sí, claro que sí. Ok. Bueno, muchas gracias, Gabriel, Gracias a y, todos por y estar aquí. cuídense mucho. Sí, Y nos vemos, entonces ahí estamos en contacto. Y así un es. saludo a todos por allá. Bien, bien. Chao, Ok. saludos. Muchas gracias, Chao, Gabriel. Hasta luego. Chao, chao, profe. Nos Manuel. vemos ahora. Chao. Chao. Bueno. Chao. Ujú.